Quisiera hoy hablarles de un tema muy trascendental para nosotros y es la unidad. La unidad. La unidad es el ingrediente clave para todo tipo de logros en un matrimonio, en una empresa, en una iglesia o en una nación. Y en el día de hoy voy a hablarles de unos personajes especiales, una familia, una pareja que desafortunadamente careció de unidad y trajo consecuencias fatales. Y esta familia está ubicada dentro de un contexto del inicio de la iglesia primitiva. La primera iglesia creció en sus inicios producto de su unidad. Y el Señor les dijo: vayan al aposento alto y esperen allí la promesa. Y habían 120. La iglesia pasó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, de 120. El capítulo 3 nos va a hablar de un sermón, un solo sermón que tuvo el apóstol Pedro, y se convirtieron 3,000 personas. Y luego otro sermón y se convirtieron 5,000, diciéndonos al mismo tiempo que en cualquier momento Dios va a traer a miles, centenares, decenas de personas necesitadas de Él, preparadas para cierta época. Y la iglesia empezó a crecer, producto del Evangelio, y siguió creciendo gracias a la unidad. Hechos 4:32, a manera de introducción, dice así la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Sin embargo, la unidad de aquel entonces fue rota por una pareja tentada por el diablo. El libro de Hechos va narrando primeros sucesos, primer discurso, va a hablar de todas las primeras cosas. Y dentro de las primeras cosas aparece el primer pecado que la iglesia empieza a confesar o a declarar que había sucedido. Una pareja había caído en pecado. ¿Cuál sería su problema? Su falta de unidad. El título para esta mañana: cuide la unidad. Cuide la unidad. Y hablando de esta pareja cristiana, esta pareja rompió la unidad, sencillamente seducida, engañada por el diablo, y terminó supremamente mal. El nombre de esta pareja, la Biblia lo describe como Ananías y Zafira, que están en el capítulo 5 del libro de Hechos. Y no vamos a leer el texto, sino vamos a tratar desde el versículo 1 al versículo 11, conforme al contexto que estamos hablando. ¿Qué les sucedió a esta pareja? Con 3 palabras hoy procuraré contarle su historia. La primera palabra es compañerismo. Compañerismo. Ellos llegaron a ser parte de la iglesia en toda su dinámica. A ellos les causó simpatía y fueron curiosos en ver que de pronto la religión tradicional a la cual ellos pertenecían para ese tiempo, el judaísmo en sus mayorías, no satisfacía realmente su alma. De pronto ven un grupo que se levanta con ese dinamismo especial, bañado por amor, adoración, oraciones, fuego en todos sus miembros, y cómo se extendía, de tal forma que ellos deciden ser parte de esta iglesia. Y dentro de esas dinámicas, que es la evangelización, dice, perseveraban en la oración, en la lectura, en el partimiento del pan y en la necesidad de cada uno. Y el Señor añadía dentro de ese contexto a muchos. Dentro de eso, ellos escuchan que en ese mover espiritual hay gente que quiere dar recursos económicos para Dios. Y ellos también son atraídos por este mover, por este tipo de
generosidad. Y una vez escuchan acerca de los hermanos que daban ofrendas para la necesidad de la iglesia, y particularmente en ese momento de la iglesia, para que la iglesia destinara a los pobres de Jerusalén sus recursos, entonces se sienten motivados. ¿Qué los motivó? Hechos capítulo 4, versículos 34 al 37 nos habla de esto. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado en la iglesia. Para los judíos no puede haber ningún necesitado. Ellos declaran que el dinero del impío es para el justo, y el justo comparte con el justo, y en cuestiones de negocios son rígidos, estrictos, son benevolentes con sus hermanos a veces en los negocios, pero están mirando siempre que no haya entre ellos ningún necesitado. Bueno, eso es una idea de Dios que arrancó con su pueblo judío. Y nos dice el texto: porque todos los que poseían heredades o casas, plural, heredades o casas, no heredad o casa. Es importante guardar este plural. Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Se traían a los pies de los apóstoles. Ellos mismos no distribuían, ellos mismos no eran autogobierno, ellos mismos no decían: voy a tirar esto para acá, voy a tirar esto para allá, sino que lo llevaban a los apóstoles. Bien, entonces José, aparece un hombre llamado José, a quien los apóstoles, luego de verle su condición, luego de verle su don, su talento, su carácter, le ponen por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Era levita, natural de Chipre, y como tenía una heredad, no tenía la heredad, sino una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La bendición del dar, hermanos, también es muy contagiosa. Y Ananías y Zafira quisieron participar también de este avivamiento, pero con alguna curiosidad se acercaron y participaron de este privilegio. Nuestra historia comienza en Hechos capítulo 5, versículo 1 y 2, que dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Otra vez, no vendió la heredad, sino una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, diciéndonos dos tipos de tendencias que podemos tener, y es que nosotros mismos seamos iglesias y nosotros mismos seamos apóstoles y seamos gobierno, o repartimos, o de otra manera damos una partecita y la otra hacemos como nosotros queramos. El texto empieza por una palabra muy interesante, que es pero. Si bien empieza un capítulo y la narración de un hecho nuevo, entrelaza lo que viene de atrás, pero contrastándolo. Se contrasta, hay un mismo hecho, y es traer a la casa de Dios. Pero hay dos tipos de personajes: Bernabé, que lo hace de forma correcta, pero Ananías y Zafira nos va a decir qué pasó con ellos. Bernabé vende una propiedad y la pareja hace lo mismo. Una aclaración, hablando de los plurales: Ananías y Zafira y Bernabé no vendieron todo lo que tenían, sino una parte de lo que tenían. No trajeron a la iglesia todo lo que tenían, sino una parte de lo que tenían. La Biblia enseña este principio a los que Dios bendice,
pues ellos tienen la oportunidad y el gran privilegio de dar para el reino de Dios. Y así fue enseñado en las primeras iglesias. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, dice 1 Corintios 16:2 de la siguiente forma: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, primer día, cada uno de vosotros, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Según haya prosperado. No hay tal pretensión que a los pobres cristianos les toca llevar el dinero a la iglesia, ni siquiera de lo que tienen. Mire bien, los mejores candidatos, a las personas que más me encanta enseñarles el principio de diezmar y ofrendar, son a dos tipos de personas. El primer tipo de personas es al desempleado, al que está llevado de las circunstancias. A él le enseño y le digo: cada vez que Dios ponga algo en tu mano, pon aparte algo para el Señor. Y el otro grupo que me fascina son los niños, los adolescentes y los jóvenes, que no tienen recursos y que durante años no los van a tener, pero les enseño lo que es poner aparte algo para Dios, santificar uno sus finanzas. Y el apóstol Pablo también dice: para que cuando yo llegue, guardándolo, eso no es algo emotivo, es algo racional. Yo entiendo las escrituras y yo lo hago. No son momentos de emotividad, de cantar que no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? No hay cosas que Él no puede hacer. Gloria al que Él camino abrió. No hay nada imposible para Dios. Y en ese momento decirle a la gente: venga, y por ahí la gente en medio de lágrimas: pase acá. Y el piano en el fondo, como hemos compartido. Nada de eso, sino aquellas cosas que dice la Biblia y que las personas la creen y durante la semana guardan y llevan para el Señor. Pueden tener la tentación de retraerse, de llevarlo y tener cierto tipo de justificaciones, pero a Dios le gusta que demos con la mente despejada, no el corazón a flor de piel. Como resultado, hay dicha cuando damos, porque dar es espiritual. Por eso el apóstol en otra parte dice que ojalá sigan abundando en la liberalidad, en eso que pone el Espíritu de Dios, en el don de dar. Hay dicha antes de dar, hay dicha cuando nosotros apartamos, cuando traemos y vamos allá adelante a dar al Señor, y después de dar para nuestro Dios sentimos gran gozo y gran paz de darlo. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Dios desea que voluntariamente, no obligados, tomemos retos de fe en el dar. Segunda de Corintios 9:6-8 dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Continúa: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Va más allá.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Y viene una palabra que resalto, palabra que dice toda, todas, todo, toda. Miremos a qué me refiero. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Él es tan poderoso, a pesar de que nosotros seamos mezquinos y de naturaleza incrédula, incrédula. Usted y yo, todos. No hay cristiano que no haya tenido lucha con diezmos y ofrendas. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros Él toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, hermanos, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué maravilla, hermanos. ¿Cuál fue entonces el pecado de esta pareja? 1, sustraer del precio y tomarlo para sí mismos. Sustraer del recurso que había sido dedicado por ellos mismos a Dios. Escuche, ellos quisieron participar como creyentes, fueron ellos. No fue la iglesia la que le dijo, vengan, vengan, necesitamos 20 contribuyentes que den de a 1,000,000, 10 que den de a 500,000, se abre el mercado, ¿quién más quiere? No fue así, hermanos. Ellos vieron el avivamiento y ellos desearon hacerlo, quisieron hacerlo, porque solo así Dios recibiría alabanza. Pero esta pareja fue engañada por el diablo y ellos particularmente, y usted va a saber por qué particularmente, ellos terminaron mal. ¿Qué les sucedió? Le he dicho que con 3 palabras le contaré la lamentable historia. Y la primera ha sido compañerismo y la segunda es careo. Careo o confrontación. Ahí aparece la iglesia. Algunos de nosotros podemos pensar que en lugar de confrontarlos, Pedro debió agradecerles lo que ellos traían. Pedro fue un antipedagogo y un antimotivador. En lugar de decir, hermanos, pues como el tiempo de Jesús, y Jesús fue otro peor, porque Jesús trae la viuda y saca con esfuerzo lo poco que tiene y lo da. Y hay hombres que tienen cantidades de dinero que pasan y ofrendan y todos, uy, qué sobres tan gordos los que dan. Y el Señor dijo, ella dio más que ellos. Ellos han dado conforme a su carne. Ellos han dado de lo que les sobra. Ellos están acostumbrados, si fuera el día de hoy, a que cuando decía en la iglesia tradicional, vamos a recoger las limosnas, empezaba uno a buscar que no se le fuera a salir el billete hoy día de 50, sino, uy, no trajo uno de 2,000, no tiene de 2,000 por ahí, mija. Uno de 2,000, no, que no se nos vaya a ir eso. Y las monedas, lo peor, el billete más arrugado. Bien, debían agradecerles a ellos. Como popularmente se dijo, cualquier cosa es cariño, ¿cierto? Podía decir cualquier cosa es cariño, qué falta de gratitud. O peor, podía decir, algo es algo, dijo el diablo. Algo es algo. Y sí, tiene razón, el diablo dice así. Algo, cualquier cosa le tiramos allá a Dios. Y lo hacemos de la manera como creamos. Bueno, Pedro es un pésimo líder, entre comillas, porque no agradece. Versículo 3 del capítulo 5 de Hechos. Y dijo Pedro, Ananías, y es una pregunta que el Señor le hace a usted también hoy. ¿Por qué? ¿Por qué haces lo que haces? Para el caso puntual, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás llena nuestro corazón de incredulidad, de orgullo,
de avaricia. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Fue Dios el que trajo este sentir, no fue la iglesia, y siempre debe ser Dios el que traiga el sentir. Por lo cual ellos no estaban mintiendo a la iglesia, sino a Dios, que conoce todas las cosas y conoce los corazones. Dios conoce todas las cosas y Dios sabe cuánto dinero nos entra, pero también sabe qué tipo de corazón tenemos. Jeremías 17, 9 al 10, para hablar un poco de nuestro corazón, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Ellos eran conscientes y quisieron presumir lo que no eran, engañar ganando crédito de ser generosos. Esta pareja pensó que nadie se daría cuenta en cuanto habría vendido su casa, pero Dios sí sabía todo. El pecado de ellos fue la hipocresía. Ellos solamente actuaron como en una obra de teatro, solamente. Ellos hicieron bien su papel. Ellos quisieron actuar como creyentes verdaderos. Biblia debajo de la mano, canciones, oír la palabra de Dios, salir a movimientos de evangelización, ejercitar los dones. Ellos lo quisieron hacer así. Pedro los confronta, Hechos 5:4, dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Qué le estaba diciendo Dios a ellos? Hombre, eso es de ustedes. Eso es de ustedes. Miren a ver qué van a hacer. ¿Quién se las está pidiendo? ¿Quién les está esculcando el bolsillo? Ustedes pueden hacer lo que quieran con sus recursos. Ustedes pueden involucrar a Dios o no involucrarlo en el área financiera. Usted lo puede involucrar en todo. Señor, te involucro en el área emocional, te involucro en esta área, te involucro en esta otra área, pero aquí en las cuestiones de finanzas no te quiero involucrar y no te voy a involucrar. El asunto del dinero es mío. No hay ley, no hay palabra que venga. Yo determino si lo hago o no y de qué manera lo hago. En este aspecto, Señor, yo desarrollo toda mi autonomía o mi anarquía y quisiera que no te metieras en medio de esto. A mí me parece correcto eso, hermano. Y el reto para usted hoy: no estamos recogiendo ofrendas. Para nada, mi mensaje no pretende eso. Usted puede hacerlo hoy y decirle a Dios, tener esa posición, mantenerse en esa posición. No quisiera ser grosero con usted, pero sí quisiera ser honesto, claro, transparente y directo. La iglesia ha subsistido porque Dios quiere que subsista, y ha subsistido con sus ingresos o sin sus ingresos, porque la iglesia es del Señor. Ellos se habían puesto de acuerdo para la mentira. La mujer dice que nos va a hablar de la consecuencia ahorita, pero dice que esta mujer, pasado tiempo, llegó. Él va y es confrontado por el apóstol Pedro, y ella va y llega unas horas después. Mire lo que dice 5, 7 y 8. Pasado un lapso como de 3 horas,
sucedió que entró su mujer, luego de haber sido confrontado Ananías, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. ¿En cuánto fue que dijo mi esposo? Que no me va a equivocar. La Biblia dice que mejor son dos que uno, pero en ocasiones dos traen ruina a una casa. Y quisiera desviarme un poquito o trabajar ese paralelo de complicidad aplicándolo a otros aspectos. La complicidad para ellos fue en cuanto a las donaciones. Qué maravilla es que dos esposos digan: mi amor, vamos a bendecir mis finanzas, las finanzas de la casa, hagámoslo los dos, ¿verdad? Esa fue la cuestión para ellos. Pero también hoy hay diferentes tipos de complicidades que acabarán en desgracia. Y yo quiero preguntarle hoy: ¿qué está permitiendo en su hogar? ¿Qué le está permitiendo a su esposa? ¿Qué le está permitiendo a su esposo? ¿Qué le está permitiendo a sus hijos? Zafira se hubiera podido salvar, y la Biblia no dice que tuvieran hijos, pero tampoco dice que los tuviera. Si tuviera hijos, Zafira hubiera podido salvar a su vida, o de pronto su cónyuge, de pronto sus hijos, pero no lo hizo. Conocí a una mujer hace más de una década. Nosotros vamos a la cárcel Nacional Modelo y vamos al Buen Pastor, y conocí hace una década a una mujer que estuvo en la cárcel. Ella estuvo en la cárcel porque su esposo clonaba tarjetas de crédito. Y ella, cuando hablé con ella sobre el caso, decía: ¿y usted sabía? Yo sospechaba. Y resulta que ella lo acompañaba a todos sus negocios y parqueaba el carro, el esposo, y mientras se iba con sus otros malhechores para hacer sus negocios, ella quedaba en el carro. Pero ella conoció la costa atlántica, se vistió muy bien, ella tuvo lujos, ella disfrutó de todo. Pero un día participó de las consecuencias. Un día llega a la redada de la policía y lo toman a todo ese grupo de ladrones, y la toman a ella, que está en el carro esperando a su esposo. Y apareció en la cárcel. Un día en el cielo y aún en la tierra, cada uno presentará cuentas de lo que hizo, pero también de lo que permitió. ¿Qué está haciendo usted malo para su casa y para su vida, para su iglesia? Pero también pueda que usted diga: no. Hay mujeres mancilladas por sus esposos. Hay mujeres que permiten que su esposo se acueste y se revuelque con la que quiera. Y ella durante mucho tiempo lo permite. ¿Cree usted que Dios le va a aplaudir esa actitud que usted tiene frente al mal? ¿Por qué se deja mancillar? Pero quiero hacer una claridad y un paréntesis al respecto. Y es que para solucionar esos conflictos no es que usted tenga que pararse de esa silla y decir: esto ya
Gracias, pastor, esa era la palabra que necesitaba. No, hermana o no, hermano, usted tiene que hacer un proceso para cortar toda aquella cosa que maldice su casa y toda aquella cosa que maldice, porque usted tiene que ser como Pedro. Pedro aquí representa la iglesia y está lleno del Espíritu Santo, y usted tiene que estar llena del Espíritu Santo y permitirse sanar de alguna manera. A veces hay que soportar el mal comportamiento de los hijos, las malas actitudes del esposo, pero todo tiene un límite, hermanas, y todo tiene un límite, pero se debe hacer en el Señor, porque a una obra de la carne no se le aplica otra, un estado emotivo. Usted tiene que agotar los recursos y ser valiente e ir hasta el final. En Mateo 18:15 en adelante nos habla un poquito de qué recursos, nos da una guía. Primero dialogue, hermana, hermano, hijos, padres, hermanos, dialoguen, persuadan, debatan, discutan y decidan. Discutan. Hay personas que dicen: ¿para qué? Eso ya está perdido. No hay nada que hacer. Sí hay mucho que hacer, hermanas. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y nosotros tenemos que entender que sí se puede. Y hay personas que no les gusta la discusión, entonces se quedan calladas y aguantan y aguantan y aguantan y aguantan, y después salen con una brutalidad. En este texto de Mateo dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No se trata tampoco de divulgar. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no, bueno, pastor, no se pudo, busque ayuda, ponga un árbitro, vaya a un psicólogo. ¿No nos pasa así con los hijos? En el colegio me llamaban, en este culto están todas mis 3 hijas, y me llamaban a decir: cita del padre Julio Sánchez, no del pastor sino del padre, allá con el psicólogo, algunas veces con otras personas. Yo no me escandalizaba, yo sabía que yo necesitaba como padre la ayuda de otros. Las personas que no creen así tienen un orgullo espiritual grandísimo, y había que mediar con otros estudiantes, y el esposo y la esposa tienen que dejar que un psicólogo medie a veces cuando hay cosas irreversibles, cuando hay cosas que no se pudieron de una manera. Dice: mas si no te oyere, verso 16, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si usted cree buscar la intervención pastoral, búsquela. Mire lo que dice el verso 17: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, tenle por perdido, pero no sin agotar los pasos para el careo. Necesitamos a veces el careo para salvar nuestras vidas, para salvar nuestro matrimonio, para salvar nuestros hijos, para salvar la iglesia. Busque ayuda, busque solución, no se resigne, luche. Esta pareja sufrió por el diablo, y palabras que hablan de su historia: compañerismo, número 1; segundo, careo, y al igual que nuestra historia con David, la palabra número 3 es castigo.
castigo. Hechos 5, 5 al 6 dice que Ananías muere por su pecado. El texto usted lo puede buscar, no lo voy a poner en esta mañana, pero voy a poner el otro texto que habla de lo que sucedió con su esposa y nos relaciona también lo del esposo. Llega el turno para su cómplice. Hechos 5, 9 y 10 dice: y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes que habían sacado a su esposo, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Sabía que puede haber mujeres o hijos o familias que están sepultadas al lado de su esposo o al lado de su padre. Ya están sepultados, inertes espiritualmente. Se imaginan que la vida cristiana es un aguante, aguante y aguante y aguante y aguante. Y las personas oran así: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios está diciendo lo mismo desde el cielo: hijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios nos ha dado herramientas, Dios nos ha dado voluntad, Dios nos ha dado valentía, Dios nos ha dado decisión. Es decir, que somos nosotros los que permitimos que las cosas sucedan. Dentro de mi tercer punto, una pregunta relevante sería: ¿por qué tanta severidad? A ver, míreme aquí un momentico. ¿Por qué tanta severidad, por favor? ¿No le parece muy severo el castigo? Miremos. ¿Por qué tanta severidad si antes de ellos y durante el inicio de la iglesia primitiva y después de la iglesia primitiva hasta hoy siempre han habido hipócritas? ¿Por qué todos no se murieron? Y esa es la confianza que uno a veces tiene: ¿qué me va a pasar a mí lo de Ananías y Zafira? No, ¿qué me va a suceder a mí? ¿Se imagina Ananías y Zafira pensando eso? En ocasiones Dios nos enseña por medio de algo drástico, algo severo. En ocasiones Dios nos enseña por la caída de un líder, de un pastor, de una iglesia, el escándalo alrededor de ellos, el escándalo de una familia, la muerte también de algunos. En ocasiones, muy pocas, para que aprendamos, para que sintamos temor. Hechos 5:11 dice, que es el último versículo, y está la palabra temor involucrada en el versículo 5-6. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino gran temor. Una posibilidad para usted hoy: que usted continúe su vida como la trae, o que a partir de hoy venga gran temor de parte de Dios que le lleve al arrepentimiento y a tomar decisiones. Quisiera preguntarle si le da temor de Dios por vivir una vida hipócrita en sus finanzas, con su tiempo, con sus dones y talentos, o en sus relaciones. ¿Está fingiendo ser un creyente? ¿Está fingiendo, está jugando a ser un creyente usted? ¿O usted es un creyente en la palabra de Dios? No en la forma como usted lo interpreta,
sino en la palabra de Dios. Un creyente del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hubo una pareja que, seducida e impulsada por el diablo, rompió la unidad, trayendo la primera desgracia para su propia familia y para toda una iglesia. Mire lo importante de la unidad. Juan 17:21 dice: para que todos, dijo Jesús, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. De esta pareja muchos habrán dicho en esa época lo que podrían decir o decimos en esta época de otros. Abro comillas: al verlos muertos habrían dicho: paz sea en su tumba. Eran cristianos tan buenos y tan generosos que nosotros les vimos llegar como ellos siempre daban. Eran tan buenos. Paz sea la tumba de ellos. Quizás si usted muriera hoy o mañana o yo, alguien diría lo mismo de nosotros: qué pastor tan maravilloso, bueno, qué familia tan increíble, tan buenos que eran. Cuando alguien se nos muera, la costumbre de nosotros es a recordar lo bueno, y me parece bien. Pero ¿qué tal si nos hacemos conscientes de que ellos, al igual que nosotros, también hemos pecado? Y que Dios finalmente los redimió de toda esa carga pecaminosa que tenían. Y usted, que se conoce a sí mismo, si Dios viniera hoy, ¿qué diría usted? Qué tan bueno, qué tan perfecto. Y hoy usted se está mirando frente a un espejo, frente a un área demasiado importante que hace que hasta las personas se levanten de su lugar y se vayan con toda la razón. Innegablemente no voy a poner ningún, sea porque se les haya hecho tarde o por lo que sea, pero tienen toda la razón. Algunos ni volverán a la iglesia después de una predicación así. Y algunos dirán: ahí está el pastor otra vez. Paz sea en su tumba. Cómo eran de buenos, cómo cantaban. Primera de Timoteo 5, 24 y 25, mi último versículo, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Y ahorita, sin nombres, porque no me corresponde, todavía estoy en el camino, soy de carne y hueso. Estoy en la lucha del pecado igual que usted, en medio de grandísimas tentaciones. Pero hemos escuchado de pastores, de iglesias, de familias, cosas que después de morir salen a la luz, y sus esposas y sus hijos sufren una vergüenza grandísima. Después de tanta exaltación y humos que tuvo esa familia, que tuvo ese pastor, que tuvo este hermano, y salen las cosas. Algunos, más otros se le descubren, ¿cuándo? Después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. La unidad es el ingrediente clave para un buen matrimonio, empresa, iglesia o nación. La primera iglesia creció con este concepto de unidad. Sin embargo, la unidad fue quebrada, rota por una pareja tentada por el diablo. Por lo cual, cuide la unidad.